juntos la palabra de Dios. Isaías 55, versículo 10 y versículo 11. Isaías 55, 10 y 11. Dice así la santa palabra de Dios. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Amén. Ciertamente, su palabra habla y trae vida y el espíritu de nuestro bendito Señor y Salvador Jesús. Ahora sigan con su vista, por favor, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Hemos estado siguiendo la descripción que hace el doctor Lucas acerca de la vida de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Lo hemos hecho por 18 domingos y estamos en el capítulo 5 y seguimos obviamente atentos para aprender y conocer mejor a nuestro Maestro. Escrito está en la palabra de nuestro Dios, Lucas capítulo 5. Aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco, y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Respondiendo Simón dijo: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, lo siguieron. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que nos das. Sabemos que lo envías a nuestros corazones y no regresará a ti vacía, sino hará aquello para lo cual la estás enviando. Rogamos en el nombre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, que por tu Santo Espíritu la ilumines a nuestro entendimiento para salvación de los perdidos y edificación de la fe de los santos. En el nombre de nuestro Señor te lo pedimos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Todos los que hemos pasado por la escuela, en todos
los niveles escolares, en todas las edades. Hemos sido impactados a lo largo de nuestros estudios, y estoy hablando desde kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad y demás. Todos hemos sido impactados por algunos maestros en lo particular. Pienso en mi maestra Lupita de kinder, que no solamente era mi preferida, sino que además, de alguna manera, era su preferido. Era una maestra muy particular, y así como la maestra Lupita y la maestra Conchita en primaria y la maestra Esther de biología secundaria y el maestro Germán Velázquez en la universidad, todos ellos, si pudiera yo pensar en alguna característica que tenían en común, es que eran maestros, realmente eran maestros. Habían nacido para ser maestros. No solamente tenían las capacidades de enseñar, sino que amaban el enseñar, lo que hacían y a los que recibían su enseñanza. Mis amados hermanos, tenemos un mejor maestro y un sumo maestro, que es nuestro Señor Jesús. Y nuestro Señor Jesús claramente también, cuando viene al mundo, viene no solamente a salvar lo que se había perdido, que eso es lo primordial. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios, puesto que desde que nacemos en enemistad y en rebeldía contra Él, sino que además de eso nos hace un llamado para ser discípulos. Y lo cierto es que Jesús es un maestro que ama a sus alumnos. Este pasaje particularmente que acabamos de leer, que expone el doctor Lucas, es conocido a lo largo de la historia de la exposición de la palabra como el pasaje de la pesca milagrosa. Y esta pesca milagrosa, creo que de fondo, al decir esto, se puede perder la esencia del pasaje, porque la esencia del pasaje simplemente nos muestra un maestro que enseña, un alumno que aprende, una enseñanza que transforma y una promesa que fortalece. Eso lo vamos a ver a lo largo de este pasaje. En el versículo 1 al 3 tenemos al maestro. Del versículo 4 al 7 al alumno. Del versículo 8 al 9 el énfasis está en la enseñanza. Y versículo 10 y 11 está en la promesa. El maestro, el alumno, la enseñanza y la promesa. Dice el doctor Lucas en el primer versículo: aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. La multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Todos querían escuchar al maestro. Todos buscaban escuchar la palabra de Dios. Y sabemos bien que en estos últimos tiempos el Señor prometió que el mundo entero tenía hambre de la palabra de Dios. Y dice aquí, continúa Lucas en el verso 1: estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. O sea, nuestro Señor Jesús estaba siendo seguido por una multitud, y la multitud no se le separaba, estaba pegado a él, querían oír una sola cosa: la palabra de Dios. Era lo que querían. Querían la palabra de Dios. No querían a Jesús, querían lo que Él estaba dándoles.
La palabra. La palabra. Y nuestro Señor Jesús los tenía todos sobre Él, porque Él daba la palabra. Y dice que estaban llegando a un lago, y de pronto ve dos barcas que estaban a la orilla del lago. Aquellos pescadores que usaron estas dos barcas habían toda la noche pasando, arrojando una y otra vez las redes y subiéndolas, una y otra vez las redes y subiéndolas toda la noche. Esta mañana que llega ahí Jesús, las barcas están vacías y los pescadores están limpiando. Dice aquí en el verso 2, los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes de todas aquellas hierbas que se les pegaban, y estaban lavando las redes. Eso estaban haciendo ellos. No dice, y quiero enfatizar, no dice en absoluto que los pescadores, al ver la multitud, se acercaron por curiosidad a ellos. No dice que al ver que un maestro iba a la cabeza de esa multitud hablando, que quisieran ellos poner atención en la palabra que escuchaba la multitud. No dice esto. Dice que ellos seguían lavando las redes. Versículo 3. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco. Él toma una barca, se sube. No dice tampoco que le pidió permiso a Simón para tomar la barca. Simplemente se subió a la barca de Simón. Y lo que sí hizo es pedirle a Simón que la apartara de la orilla. Mis amados, es muy diferente estar hablando con personas aquí que están haciendo bolita y que estás tú hablando algo que puede ser realmente trascendente y estás hablando con ellos, y es muy diferente apartarte 10 pasos porque tienes una perspectiva más amplia. Y además habrá otros que también escucharán lo que no pueden escuchar cuando estás aquí. Lo cierto es que el maestro siempre busca enseñar. El maestro siempre busca enseñar. Y nuestro Señor Jesús, independientemente de ser Dios hecho hombre, independientemente de ser el Salvador que habría de venir para librarnos de la ira venidera, independientemente de venir a ser el buen pastor de las ovejas que iba a cuidar, independientemente de todos los títulos, como es el Señor y Dios de toda la tierra, es un maestro. Es un maestro. Y nuestro Señor Jesús en Juan 8, versículo 31, cuando termina de hablar con muchos, en Juan 8, 31, Él dice a los judíos que habían creído en Él, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y el versículo 32 dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Mis amados hermanos, podemos haber tenido un título profesional, pudimos haber tenido las mejores calificaciones en la escuela, pudimos tener un reconocimiento público de lo que sabíamos, pero realmente estábamos ignorantes de la vida verdadera. Estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Éramos por naturaleza hijos de la ira de Dios, lo mismo que todos los demás, y éramos hijos de desobediencia hasta que
la palabra de Dios llegó y nos trajo a vida y nos hizo una nueva creación, nos hizo nacer de nuevo. Esta es la realidad para todo hijo de Dios que ha sido adoptado después de haber sido enseñado. Y en esa enseñanza obviamente hay vida y hay una confrontación con la realidad que todos tenemos a los ojos del Dios que creó los cielos y la tierra. Jesucristo toma una distancia de todos los que estaban agolpados sobre él para hablarles no solamente a los que estaban pegados a él, sino hablarles a muchos más y que alcanzaran a escuchar. Y vemos cómo Pedro no cuestiona. Pedro aleja la barca de la orilla y dice el versículo 3, cuando dice que el maestro subió a esta barca, pidió que se separara de la tierra un poco y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Se sentó en la barca y enseñaba a las multitudes desde la barca. Mis amados hermanos, lo cierto es que a ti y a mí nos ha sido dada una palabra que es liberadora. Es una palabra que es diferente a la palabra de cualquier libro escrito en toda la historia de la tierra. A ti y a mí nos ha sido dada la palabra que trae vida. Y como dice Juan 6:63, las palabras que yo les doy, dice nuestro Señor Jesús, son vida y son espíritu. A ti y a mí nos ha sido dada esa palabra. Tú y yo nos convertimos en discípulos cuando el Señor hizo que nuestros oídos fueran abiertos a su palabra, al evangelio de Jesús, las buenas nuevas de nuestra salvación. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fue la palabra de Dios la que nos hizo nacer de nuevo. Fue la palabra de Dios que nos selló con su Santo Espíritu y nos hizo oír la voz del eterno Dios que vino y encarnó en su Hijo Jesucristo. Es solo por la palabra que pudimos no solamente oír la verdad que vino a romper nuestra ignorancia y nuestra incredulidad, sino que además nos trajo a fe. Pudimos creer porque nos fue concedida junto con la palabra la fe. ¿Para qué? Para ver su santidad. Y al ver su santidad y el brillo de su luz admirable y su gloria, pudimos ver nuestras tinieblas, pudimos ver nuestra condición de pecado, pudimos ver nuestra condición de muertos espiritualmente. Y el Señor nos trajo arrepentimiento, porque ya puso la vida eterna en nosotros. Nuestro Señor Jesús estaba ahí, como estaba también en la sinagoga cuando tomó los rollos y habló, como nuestro Señor Jesús en las calles seguía hablando y seguía dando el mensaje. El maestro no importa y no busca la comodidad de un púlpito para hablar de la palabra que no regresa al Señor vacía, sino hace aquello para lo cual envía. No, en absoluto. El maestro busca discípulos y les da la palabra. Y esos discípulos pueden estar en el sitio de trabajo, pueden estar en la universidad como compañeros de estudio, pueden estar en un consultorio visitando a un médico diferente al doctor Lucas, pueden estar en la playa también, donde quiera que sea, en las puertas del hospital, esperando qué va a suceder con su familiar que está mal, que está grave. Mis amados, nosotros mismos tenemos la palabra que a nosotros nos hizo libres. Nosotros tenemos la palabra que nos trajo a vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. A nosotros nos fue dada la palabra que dirigió nuestras vidas hacia un camino que es un camino angosto,
La palabra de Dios es lo que tú y yo buscamos comer cada día, porque necesitamos la fortaleza en el hombre interior, así como también alimentamos este cuerpo de muerte. Nosotros, tú y yo, somos el resultado de la palabra, como dice Santiago 1:18 y Primera de Pedro 1:23, que por la palabra hemos nacido de nuevo. Mis amados hermanos, Nicodemo, en el capítulo 3 de Juan, era un hombre que conocía mucha palabra aquí, mucha. Sin embargo, estaba muerto. Tenía palabra y conocimiento, pero sin embargo no había recibido el espíritu de la palabra. Y tú puedes ver claramente cómo no entendió nada de lo que el maestro le dijo. Lo reconoció como maestro y le dijo: maestro, sabemos que ha venido. Y ustedes saben lo que sucede en San Juan capítulo 3. Todos los primeros versículos hasta ese famoso y muy conocido versículo de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Estaba en una entrevista personal con Nicodemo. Esa palabra no la pudo recibir Nicodemo. Nicodemo no entendió nada, no recibió nada. Mis amados hermanos, la palabra de Dios trae la vida de Jesús. Y Jesús estaba la barca, estaba enseñando la verdad que viene a traer total, no solamente aprendizaje y conocimiento, sino la vida de Cristo, la vida eterna. Hay un pasaje paralelo en Mateo 4, versículo 17 al 23. Es un pasaje paralelo de este evento. Y tú ves en el versículo 17, Mateo 4, 17, que Jesús hacía un llamado en su enseñanza. Quisiera ver nada más el 17 y el 23. Mateo 4, 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, Mateo 4, 17, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos en el versículo 19, yo los haré pescadores de hombres. Y vemos en el versículo 23, Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando que el evangelio del reino. El evangelio del reino. ¿Cuál era la enseñanza? ¿Cuál era la enseñanza de Jesús? La enseñanza de Jesús era el evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio del reino? Arrepiéntanse y vuélvanse a Jesús, vuélvanse al Maestro. Llamado el Evangelio son las buenas noticias que necesitamos todos aquellos, pero debemos de reconocer la mala noticia primero antes de tener la buena noticia. La mala es que todos estamos bajo el juicio de Dios y la ira venidera, por cuanto nacemos en enemistad contra Dios. Toda esa multitud que estaba en la orilla, escuchando desde la barca al maestro, estaba escuchando un mensaje, una enseñanza, y es el evangelio de Jesús, las buenas noticias. Y las buenas noticias vienen con un llamado al arrepentimiento de pecados. Tú y yo, en forma natural, somos pecadores. Tú y yo, en forma natural, lo que hacemos es pecar contra Dios, pero tú y yo en forma sobrenatural somos llamados al arrepentimiento, como lo acabamos de escuchar del maestro. Y la única posibilidad de arrepentimiento es que el Espíritu Santo nos traiga a Él. Es una gracia de Dios reconocer que Él es santo, santo, santo y nosotros pecadores. Es una gracia de Dios vivir cada día viendo qué nuevas son sus misericordias cada mañana y vivir siguiendo al Maestro.
que no nos enseñó una sola lección, sino que sigue enseñándonos y sigue formando en nosotros discípulos, porque no dejaremos de ser discípulos hasta encontrarnos en la eternidad con nuestro Maestro. Y un discípulo va a enseñar y va a proclamar lo que ha aprendido de su Maestro. Si hemos recibido la verdad y nos ha hecho libres de nuestro engaño y mentiras, vamos a dejar que todo el mundo siga viviendo una falacia, siga viviendo bajo el control y dominio del príncipe de la potestad del aire, como tú y yo, nosotros estuvimos también bajo esa esclavitud. Vamos a dejar realmente, vamos a no tener misericordia y compasión de los demás. Mi amado hermano, hermana, tenemos una responsabilidad: crecer en el conocimiento de Dios, pero al mismo tiempo somos llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra. Y la luz de la verdad es la única que puede romper las tinieblas. A Dios le plació enviarle la palabra a Nicodemo en Juan capítulo 3, y sin embargo Nicodemo no pudo ver la luz envuelto en tanta palabra, pero con un espíritu muerto que no supo, sino cuando le dijo: te es necesario nacer de nuevo, le dice el Maestro, y él dice: pero ¿cómo? ¿Cómo un hombre viejo puede entrar nuevamente en un vientre de su madre? Si no naces de agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. O sea, otra vez le da el Señor la verdad que aquel hombre no puede recibir. Mi amado hermano, ¿has recibido la verdad? ¿Estás realmente siendo transformado por la verdad? ¿Anhelas diariamente crecer en la verdad? ¿Estás buscando enseñar la misma verdad que has recibido para otros que el Señor también está llamando a ser discípulos de Él? ¿Te incomoda el que estés en una oficina y tener que hablar ahí la verdad? ¿O que estás en un campus universitario? ¿Te incomoda? Nuestro Señor Jesús estaba en una incómoda lancha a la luz del sol que estaba por la mañana, con todo venía y estaba totalmente envuelto por esa multitud y se apartó de ellos para poder hacer una mejor audiencia, tener una mejor audiencia. Mis amados, nosotros tenemos una responsabilidad: crecer en el conocer más de nuestro Maestro, en el conocimiento de Dios, para proclamar la verdad. Y no importa que sea en un consultorio médico, no importa que sea en un salón de clase, no importa que sea en un púlpito, pero estamos para enseñar la verdad que a nosotros mismos nos hizo libres. Mis amados, no seamos egoístas, no seamos nada más de la secreta. Nicodemo se convirtió en aquellos de la secreta, y lo podemos ver al final del capítulo de San Juan, del Evangelio según San Juan, junto con José de Arimatea. No seamos de la secreta. Realmente, si la luz vino a nuestras vidas, mostremos la luz, porque para esto fuimos llamados, para enseñar lo que el Maestro nos está enseñando. Y por otro lado, tengamos oídos para oír lo que el Espíritu Santo está diciéndole hoy a su iglesia. En el versículo 4 continúa hablando, pero se enfoca más el doctor Lucas en el alumno. El versículo 4 dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón. ¿Se fijan? Aquí ya se dirige a Simón, directamente a Simón, y le dice: sal a la parte más profunda y echas sus redes para pescar. Sal a la parte más profunda y echa tus redes para pescar. O sea, estamos hablando de un hijo de carpintero, Jesús, el hijo del carpintero, dándole instrucciones a un pecador experto.
Es un pecador experto que junto con otros pescadores expertos han pasado toda la noche. Y ahora el maestro Jesús le dice: vete a lo profundo y echa tus redes. Simplemente veamos la escena, repito, un hijo de carpintero a un experto pescador. Y vean lo que sucede con el alumno. Estamos ahora enfocándonos en el alumno. Está el maestro dándole al alumno directamente su enseñanza. Respondiendo, Simón dijo: maestro. Ahora vemos entonces que el discípulo reconoce a su maestro. Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Lo primero que dice el alumno es que él ya tuvo la experiencia y lo que le está diciendo es: no hay nada. Recuerdo cuando hace 17 años que nació esta obra del Señor, y hace unos 15 años prediqué todos los profetas menores, hace unos 15 años, y en alguno de los días de los profetas menores, sí me acuerdo que estaba solo mi chula y una persona más en los 60 sillas que teníamos. Y recuerdo, me dice mi chula: ¿y vas a dar el mensaje? Me pregunta, y obviamente hay 2 alumnos y me corresponde hacer la labor de maestro, y le dije: hay uno, a uno el Señor le quiere hablar su palabra. Era más fácil decir: ¿saben qué? No vamos a hacer nada porque no hay nadie, nos vamos. Pero si hay 2 alumnos, yo tengo que enseñar como si hubiera 60, que en ese caso era el número de sillas que había. No me corresponde a mí el qué y cómo y cuándo. Todo tiene que ver con el maestro y Señor. Y lo cierto es que aquí este hombre pescador experto no había pescado nada, y el hijo del carpintero le dice: ve, boga profundo y echa tu red. Y lo primero que le dice, obviamente: ya lo hicimos toda la noche y no pescamos nada. ¿Qué es lo que vemos ahí? Lo natural, el ego, el orgullo, la experiencia teológica que tengas te va a impedir que un rayo de luz venga y alimente tu ser. Cuando ya lo sabes todo, no necesitas nada y ya caíste en un engaño, porque tu corazón se está endureciendo de orgullo espiritual. Porque tienes sana doctrina. Porque ya llevas 30 veces que lees toda la Biblia. Porque lees no solamente tantos pasajes al día, sino además ves 5 predicaciones de diferentes y ungidos siervos del Señor. Mis amados hermanos, el corazón del discípulo siempre está dispuesto a escuchar y aprender del reino de Dios, y el orgullo no tiene lugar. ¿Por qué? Porque siempre seremos discípulos del Maestro. Si tenemos una licenciatura en teología, si tenemos una maestría, si tenemos un doctorado, ¿y eso qué? El único que es el Maestro es el Señor nuestro Dios. Mis amados, obviamente el orgullo del del alumno salió a relucir. Es que, hemos estado trabajando, dice el versículo 5, estamos en Lucas 5:5, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. O sea, porque tú lo pides, mis amados hermanos. Eso es lo que hace un alumno. Un alumno no cuestiona al maestro, un alumno simplemente obedece porque reconoce la autoridad del maestro.
Mis amados hermanos, no tenemos que cuestionar un consejo sabio. Necesitamos ver si el consejo es bíblico y ser guiados por él. Amados hermanos, no importa cuánto conozcas de la palabra, llegarán momentos en que tú estás seguro que no vas a sacar nada, pero si el Señor te dice, hazlo, no nos queda otra más que hacerlo. Esa fue la actitud de Pedro. Pero porque tú lo dices, la obediencia trae recompensa. La obediencia trae recompensa. Y repito, la obediencia es conforme a el principio del reino, el principio del maestro que sigue formando en cada uno de nosotros discípulos. ¿Cuántas veces a lo largo de nuestra vida cristiana cada uno de nosotros tenemos testimonios de tantos hechos que no estábamos realmente convencidos mentalmente hablando de lo que íbamos a hacer porque veíamos que no tendría resultados, y sin embargo lo hicimos por cuanto vimos que era de Dios? Y alguien, un siervo del Señor, un hermano en la fe, nos confirmó, o una situación que ocurrió nos confirmó que esto era lo que quería el Señor de nosotros, y lo hicimos. Y el resultado nos dejó asombrados. El resultado nos impactó, porque eso es lo que sucede con el alumno. El alumno siempre va a aprender en tanto que tenga un corazón humilde. En tanto que tenga un corazón humilde, mis amados. No hay un maestro más grande que Jesucristo. No hay un maestro más grande que Jesucristo. Doy gracias a Dios. En mi oración he orado, no saben cuántas veces, dándole gracias a Dios por gente como John Owen, como G.C. Ryle, como estos Burroughs, como todos los puritanos, como el mismo Calvino, como Lutero. Le he dado gracias a Dios por todos los hombres que a lo largo de la historia de la iglesia les dio el Señor iluminación de su palabra y nos han dejado por escrito tan grandes tesoros. ¿De qué? De los principios del reino. Pero el reino no ha cambiado, y el Rey y Señor es Jesús, y el Maestro es Jesús, y el Señor sigue abriendo nuestro entendimiento e iluminándolo por el mismo Espíritu Santo con el que inspiró toda la escritura de Dios para edificación de su iglesia y para salvación de los perdidos. Mis amados, seamos realmente aprendices, discípulos del Maestro, y conozcamos los principios del reino y sometámonos a los principios del reino, y entonces lo que habrá como resultado es una alabanza y una adoración. Este hombre, Pedro, se humilló y le dice, ¿pero por qué? Porque tú lo dices, ¿sí? Porque tú lo pides, echaré las redes. Versículo 6, Lucas 5:6. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. ¿Qué pasa? Cuando lo hacen, encierran, no dice que unos peces, dice una gran cantidad de peces, mis amados. Muchas veces tenemos que estar lejos de lo terrenal e ir a lo profundo. El mundo nos atrae mucho, entrar a terrenos desconocidos, entrar a profundidades que aparentemente ya conocíamos, nos puede dar una grata sorpresa cuando lo hacemos en el nombre del Señor, porque en lo más profundo del mar va a haber peces más grandes, y como aquí lo vemos, va a haber una gran pesca. Estos hombres habían pasado toda la noche
Lo único que vemos en este pasaje es el señorío de Dios, el señorío de Jesús, el señorío, como para haber quitado todos los peces durante toda la noche, y de pronto el Señor y Dios puede llamar a todos los peces que se habían ido de ese lugar, de esas aguas profundas, les puede llamar a todos y cada uno de los peces y traerlos a todos en el momento exacto en que Pedro llega al sitio preciso. Mis amados, no olvidemos, el Señor nuestro Dios, Él es el Señor. Tú puedes estar viendo las circunstancias que te rodean totalmente adversas. Tú puedes estar viendo todo negro y sin embargo el Señor sigue estando en su trono. Y el discípulo siempre aprende. Pero el discípulo que aprende es el discípulo que escucha. Y el discípulo que escucha es el discípulo que obedece. Si el discípulo no escucha y no obedece, tampoco aprenderá. Mis amados, todo lleva una secuencia. Todo lleva una secuencia. Y nos admiramos de lo que Dios puede hacer. Y nos admiramos y el Señor sigue haciendo su obra. Humanamente hablando, yo estaba seguro que yo me moría en el 2020. Yo estaba seguro, como médico estaba seguro que me moría en el 2020. Y cada día estaba esperando, este es mi día, ya me voy con mi Señor. Este es mi día, ya me voy con mi Señor. Haber visto un día 150 enfermos de esa enfermedad, 150, dormir 3-4 horas diarias, haber visto 3.800 neumonías con tanques de oxígeno y tener toda la presión de las familias con sus familiares, todo el pavor que enfermó el corazón de todos los seres humanos, y por semanas ver 100 diarios, mis amados, yo estaba seguro que me moría, no de la enfermedad, simplemente el cuerpo tiene su capacidad y soporte, y yo sabía que mis parámetros estaban todos mal. Yo nunca he padecido de cuestiones de, por ejemplo, presión, que en ese tiempo llegué a tomar 3 pastillas diferentes para controlar la presión. Mi frecuencia cardíaca no bajaba de 124, eso era lo mínimo que podía tener a todas horas del día. Yo estaba seguro, me voy con el Señor. Ahora, yo no tenía ningún problema, simplemente hacía lo que me era dado hacer por la gracia de Dios. Y cada vez, aún con todo ese montón de actividad, todo el tiempo busqué exaltar y glorificar a Dios y consolar inclusive a los que les llegaban y les daban la noticia de que su familiar en el hospital había muerto, y no importando todo el montón de gente, en tanto que tenía oportunidad, mostrar a Cristo, llevar a Cristo, hacer ver a la gente que no es el doctor, no era la medicina, es Cristo, nuestro sanador de cualquier enfermedad, una simple gripa como un cáncer. Pero es Él es el Señor y Dios. Y le plació al Señor que no me fuera con Él, porque es su propósito y es su poder. No es el del alumno, no, es el del maestro, que también es Señor del alumno. Pero uno hace lo que le corresponde, Mis amados hermanos, todos los días aprendemos si estamos dispuestos a escuchar su palabra, obedecerla. Si nada más la escuchamos y no la obedecemos, no aprenderemos la lección. Porque la enseñanza demanda una responsabilidad nuestra, que es vivir bajo esa enseñanza. ¿Por qué? Porque la enseñanza al alumno lo que hace es humillarlo y hacerle ver su ignorancia. El maestro es el maestro, yo no. El Señor siempre nos debe estar humillando con su palabra. No somos más que otros hermanos. No importa cuánto tengan o no tengan en el Señor en cuanto a conocimientos o títulos, son mis hermanos y somos iguales delante del Señor, porque solamente hay uno que es el Maestro y Señor nuestro Dios. No solamente Pedro
quedó totalmente impactado, porque en el verso 6 de Lucas 5 dice que había una gran cantidad de peces, de modo que las redes se rompían. Y en el verso 7, ¿qué hace el alumno o los alumnos? Porque y entonces hicieron señas, quiere decir que iba Pedro con alguien más, hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal modo que se hundían. Vean nada más, de no sacar nada toda la noche a dos barcas que se hunden. Mis amados hermanos, doy gracias a Dios cuando puedo ver los 15,000 en la iglesia de John MacArthur atiborrados y gente todavía parada, como puedo ver gentes que están 40 personas allá en Inglaterra llenando los 40 asientos, y el Evangelio de Jesucristo es predicado aquí, en un sitio donde el avivamiento ocurrió y los grandes hombres de Dios hablaron la palabra del Dios Todopoderoso, y que ahora está siendo derramado el Espíritu Santo sobre Latinoamérica y América del Norte. Pero lo cierto es que al grado en que las iglesias se están llenando, el diablo está haciendo grandes y terribles obras, no solamente en el mundo, sino dentro de la iglesia. Mis amados hermanos, están ocurriendo terribles desgracias dentro de la iglesia. Y les digo una cosa, el Señor sigue estando en su trono. El Señor sigue siendo Dios y sigue siendo el Maestro. Cada cosa terrible que veamos, lo único que tiene que hacer es humillar nuestro corazón y hacernos pensar lo que siempre les he dicho, y que pensemos de esa manera. El que piensa estar firme, mire que no caiga, porque todos estamos susceptibles de caer. Todos fallamos. El único perfecto es nuestro Maestro y Señor y Salvador Jesucristo. Él fue a la cruz, sabía que el plan era perfecto y era eterno, y no lo detuvo nada, ni siquiera Getsemaní. Se humilló hasta lo sumo, ciertamente, oró 3 veces al Padre, que si fuese posible que pasara de él esa copa. Sin embargo, Jesús siempre dijo, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Exactamente lo mismo que dijo Pedro, está bien, en tu nombre voy a echar la red. Eso hace el alumno. El discípulo simplemente lo que hace es obedecer. Y después de obedecer, aprende y crece en la gracia que le ha sido manifestada, en la fe que sigue siendo fortalecida. Mis amados, gracias a Dios por nuestro Señor, que no ha detenido su palabra y no ha detenido la obra de su Espíritu Santo, dándonos a cada uno de nosotros lo que necesitamos, pero sobre todo lo que nos es requerido del reino de Dios, para que siga siendo manifiesto que Jesús es el Señor. El alumno aprende, y repito, a vivir bajo el reino del Señor, que se levantó de los muertos al tercer día, murió en la cruz ciertamente cargando con nuestros pecados, pero resucitó al tercer día, ascendió al trono y a la diestra del Señor, nuestro Dios. Él sigue intercediendo por nosotros. Y a nosotros, repito, nos es dada esa frescura de su Espíritu. Cada vez que abrimos su palabra nos asombramos de que nos siga sellando más y más con su palabra y derritiendo nuestro corazón con su amor y su misericordia. Vemos en el versículo 8 que al ver este evento tan poderoso y tan espectacular, este evento donde no había peces, de pronto hay demasiados. Al ver esto, al ver el milagro, al ver el hecho, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús. Cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Apártate de mí, Señor. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? A un discípulo que recibió la enseñanza, porque la enseñanza humilla al discípulo.
exhibe al discípulo. Nos hace ver realmente que no hemos llegado a donde el Señor quiere que lleguemos. Mis amados, venimos cada domingo no solamente a celebrar a Cristo, porque es el día del Señor Jesucristo, nuestro bendito Señor y Salvador, pero venimos también como discípulos esperando que el Maestro nos siga enseñando y siga sembrando en nosotros la semilla de vida que es su palabra. Y es ahí, por su Santo Espíritu, que nosotros podemos ser vivificados, fortalecidos y obviamente confrontados con nuestro orgullo y nuestra vana manera de vivir, tan ligera como creyentes, tan superficial o tan intelectual. Y obviamente el Espíritu sigue haciendo la obra, todavía no termina con nosotros. La humildad, obviamente, el arrepentimiento, el confesar al Señor: quítate de aquí, Señor, o sea, yo soy hombre pecador. En esta semana que acabamos de pasar, en los últimos 6 días, ¿cuántas veces te pudiste ver como pecador delante de tu Dios? ¿Cuántas veces le dijiste al Señor realmente qué pecador soy, qué necio soy? O sea, ¿cuántas veces? Ahora tú puedes decir, no, ninguna. Bueno, perdón, discúlpame, pero ciertamente yo varias veces y varios días. Creo que no somos más. Todos somos iguales. Somos pecadores. Y debemos de cuidar de dejar de vernos como lo que somos, porque en tanto que no veamos su gloria y su santidad, vamos a dejar de ver nuestra pecaminosidad. El no poder decirle al Señor: perdóname, ¿cómo es posible que yo haya otra vez en esta acción, en esta palabra, en este pensamiento ofendido tu nombre? Si esto no sucede, mis amados, es porque no has estado exponiéndote al resplandor de su gloria por su palabra. No has estado buscando su rostro. Hay demasiadas redes sociales a las cuales ponerle atención. Hay demasiadas series en la televisión y demasiadas películas muy buenas como para seguir llenándote de la verdad que te hace libre, cada vez más libre. Mis amados, cuidado, porque la confesión del creyente, eso no termina. Nos predicamos el Evangelio a nosotros mismos cada día, recordamos la obra de la cruz y vemos a Jesús ensangrentado y deshecho en esa cruz por mis pecados, y cada uno lo podemos ver así, siempre y cuando necesitemos a alguien que pagó por nosotros y que sigue intercediendo por nosotros. Jesús está intercediendo por nosotros, como dice Hebreos 5, como dice Romanos 8. Él sigue intercediendo, todas horas está intercediendo por nosotros, los que somos suyos. Mis amados hermanos, el Señor es demasiado paciente, misericordioso. El Señor nos ama. Pero ¿saben qué ama más que a nosotros? Su santo nombre. Y la iglesia está aquí, ¿para qué? Para que sea realmente restaurado el santo nombre de nuestro Señor y Salvador, por amor a Él mismo. Es que hizo todo lo que ha hecho, es su perfecto plan redentor eterno, por amor a sí mismo. Nosotros simplemente somos un producto de Él, pero es por amor a sí mismo. Y bendito sea el Señor que nos salvó. Bendito sea el Señor que, no mereciendo nada, nosotros como pecadores, igual que todo mundo que está bajo el juicio y la ira venidera, bendito sea el Señor que nos salvó. Ahora, ciertamente estamos viviendo en proporción a ese peso de gloria que nos fue dado. Estamos realmente viviendo conforme a su Santo Espíritu y no conforme a nuestros pensamientos. O sea, necesitamos pararnos y ver realmente si estamos todavía con nuestros pies en el camino angosto. Necesitamos detenernos. Ay, el mundo corre, sí, pero nuestro Señor Jesús caminó hacia la cruz y todos los días nos es dado eso. Lucas 9:23, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Niégate y toma tu cruz cada día. Tomas tu cruz cada día. Yo tomo su cruz.
Tomar su cruz implica el ver el Evangelio nuevamente. Cada día vivimos por el Evangelio, en el Evangelio y para el Evangelio. ¿Qué fue lo que Jesús predicaba aquí? ¿Cuál era su enseñanza? El Evangelio. ¿Cuál era el Evangelio? Arrepiéntanse y crean en el Señor Jesucristo, porque el reino de los cielos ha llegado. Es el reino de los cielos real, una realidad en tu vida, en mi vida, en la vida de esta familia, de esta congregación, en la vida de la iglesia en estos tiempos. Ciertamente Satanás sigue haciendo su obra, pero nosotros tenemos puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Pero ¿cómo lo hacemos? Teniendo en derredor tan grande nube de testigos y despojándonos del peso y del pecado que nos asedia, corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, Hebreos 12, 1 y 2, el 2 de poner los ojos en Jesús implica el saber que traigo pecado, implica el dejarlo atrás mi pecado, implica el seguir teniendo paciencia y saber que aquel que empezó en mí la buena obra no ha terminado, sino que se compromete a perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6 es una realidad. Toda la palabra es viva y es eficaz y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Mis amados, basta ya de ser una iglesia realmente tibia. Basta ya. El Señor sigue obrando su perfecta voluntad. Basta ya de ignorar la enseñanza del Maestro. Con humildad y arrepentimiento, hagamos morir lo terrenal en nosotros, hagamos morir nuestra carne, humillémonos ante el Rey y Señor de nuestras vidas. Lucas 5, verso 8. Pedro se arrojó a los pies de Jesús. Apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Versículo 9. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. En el versículo 8 ya no le dice lo que le dijo en el versículo 5. En el versículo 5 lo llamó como maestro. En el versículo 8 ya no le llama maestro. ¿Cómo le llama? Señor. Señor. Mis amados, es muy diferente tener solo como maestro a Jesús que como Señor. Y lo que estaba haciendo un Pedro humillado, asombrado de él por lo que había vivido él. Nosotros vamos a ser maravillados, nosotros vamos a ser totalmente impactados y vamos a ser finalmente transformados por la enseñanza que nos da diariamente. El Señor está santificando a su iglesia y lo hace por su palabra y su espíritu, la misma que los trajo a vida a cada uno de los hijos de Dios. Y el Señor sigue haciendo, no ha terminado y sigue haciéndolo de la misma manera. Mis amados, estamos siendo lavados, santificados, purificados, estamos siendo preparados para recibir al Rey. Pero lo vamos a recibir dando testimonio delante de tantos incrédulos que todavía hay que llamar al arrepentimiento y a la fe, dándoles la misma enseñanza del Evangelio, el mismo Evangelio del reino, el de Jesucristo. Él sigue salvando, no ha parado su brazo poderoso. Y en el versículo 10, ahora no solamente vemos que el maestro enseña, el alumno aprende, la enseñanza transforma, sino ahora vemos en el versículo 10 y 11, vemos que hay una promesa y la promesa fortalece. Mis amados hermanos, cuando uno se da cuenta que es un pecador, cuando uno se da cuenta que la regó, que falló, no tenemos ninguna posibilidad de creer que hacemos algo bien o podemos hacer lo siguiente que nos pide el maestro. Pero sin embargo Él sigue su obra que empezó en nosotros. Y dice aquí en el verso 10, lo mismo le sucedió, a pesar de que no estaba en la barca,
Jacobo, Juan, los hijos de Zebedeo, les sucedió lo mismo que le sucedió a Simón Pedro. Fueron humillados igualmente, fueron asombrados y fueron impactados por la enseñanza, fueron transformados por la enseñanza y pudieron reconocer también a Jesús como el Señor. Y Jesús le dijo a Simón en el verso 10: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. No temas. Mis amados, ¿cuál es nuestro temor? Te digo, ¿cuál es el temor? El temor más grande de un pecador es pecar. El temor más grande que tenemos como hijos de Dios es ofender otra vez el santo nombre que ha sido invocado sobre nosotros. Ese es un temor que nunca se va a quitar. ¿Por qué? Porque ese temor tiene que ver con el temor de Dios. No queremos manchar su santidad. No tenemos temor del hombre, tenemos temor de no hacer y ser lo que Dios pide y hace en nosotros. Pero eso es algo que es bueno. Tener temor de fallar nos lleva al trono de la gracia. Los últimos 2 versículos del capítulo 4 nos hace ver que llegamos ante el trono de la gracia para hallar ¿qué? Misericordia, o sea, perdón, y encontrar oportuno socorro, gracia. O sea, nosotros al trono de la gracia nos acercamos primeramente en arrepentimiento, pero también con fe de que Él no nos ha desechado, no nos ha abandonado. Él sigue la obra, Él empezó, Él la terminará, y Él siempre va a ser glorificado a través de nosotros, no importa cómo, cuándo, dónde, pero Él va a seguir siendo el Señor y Maestro. A Jacobo, a Juan, a Pedro les ocurrió lo mismo, y Él dice: no temas, ahora serás pescador de hombres. Versículo 11 dice: y después de traer las barcas a la tierra, dejándolo todo, lo siguieron. Después de traer las barcas a la tierra, dejándolo todo, lo siguieron, le siguieron. Mis amados, ellos recibieron obviamente el llamado de parte del rey. El llamado de parte del rey. Y el llamado de parte del rey es a ser pescadores de hombres. Yo sé, tú puedes pensar: yo no tengo ese llamado. Yo no tengo ese llamado. Ese llamado lo tiene el pastor, ese llamado lo tienen los evangelistas, ese llamado lo tienen los que salen en YouTube. Mis amados hermanos, perdón, este llamado es para todo discípulo del Maestro. El llamado y la gran comisión nos ha sido dado a todos. A ti y a mí nos es dado este llamado de ser pescadores de hombres. Y lo vamos a hacer, número 1, por obediencia. Lo vamos a hacer porque sabemos que el llamado está ahí, pero también lo vamos a hacer por compasión. Dice por todos que siendo Cristo, están muriendo sin Cristo. Ayer, uno de mis más grandes el viernes me habla en la noche. Yo tenía cuando nos conocimos 18 años de edad, él anda en los 78, y el viernes me habla y me dice que está sintiendo algo extraño, y le digo: está bien, te está dando un problema, un accidente vascular. No, déjate, cállate, que no sé qué, te está dando un accidente vascular cerebral y todo, ¿y qué es el problema? No, ¿qué? ¿Y qué? Ok, está bien, vete a la tienda de la esquina y cómprate y tómate 2 aspirinas juntas, y ve y haz esto, tómate tantas pastillas. No, pero es que no hay ninguna farmacia, no, el carro lo metí esta semana al taller, no tengo carro, no hay nada, estoy en un lugar aislado, no estaba aquí, estaba fuera de aquí, del otro lado del río. Y entonces él ve que está todo, y le dije: ok, está bien, bueno, está bien. Entonces, a ver, dime, saca todo el botiquín, y ya. Le dije: ok, está bien, bueno, esto nada más para que se te quite. Ahora dime una cosa, ¿cuántos whiskies llevas? Y, ok, si amanece, nos vemos en el consultorio mañana. Ahí está en el consultorio a primera hora, ahí está con su esposa y todo, y llega
La semana anterior comió en la casa con su esposa, hace una o 2 semanas comió con nosotros en la casa bien al 100%. Ahora llega al consultorio y llega obviamente con la pierna paralizada. En la noche tenía paralizado el brazo izquierdo, brazo derecho, pierna derecha. Y estuve orando por él en la noche. Ayer estuve orando por él en la oficina. Y él me agarraba así y le dije, voy a orar por ti. Todas las veces me he dicho que nunca le hablé de Dios, pero ahora sí quería escuchar de Dios. Y ahora sí quería una oración. Ahora sí. Y ahora sí podía él apreciar que no había dónde poner sus pies porque estaba en arenas movedizas. Todo el tiempo había estado en arenas movedizas, como todo incrédulo. Lo peor de todo entre nuestras amistades y familiares son aquellos que creen. Y la verdad de la cosa es que son meramente religiosos y están perdidos y extraviados porque no han nacido de nuevo. Y si no tenemos nosotros misericordia por ellos y les compartimos la verdad, llegará un momento, igual que tú y que yo, que veremos la muerte. Si el Señor nos concede darnos cuenta que vamos a sus brazos para ser sostenidos y abrazados y recibidos en el seno de su gracia para el gozo eterno, o lanzados al pozo de azufre y de fuego de azufre para ser condenados y sufrir el eterno castigo de nuestros pecados, que es lo que merecen. Tú y yo sabemos que hay 2 destinos eternos. ¿Por qué no hemos de anunciar las buenas nuevas? ¿Por qué no hemos de tener misericordia? ¿Por qué no hemos de responder al llamado del Rey y ser pescadores de hombres? ¿Por qué? No pequemos contra Dios. El no hacer aquello para lo que fuimos llamados es un pecado contra Dios. Porque al que mucho se le demanda, al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Y obviamente el Señor nos ha dado demasiado. Termino leyendo nada más el mismo pasaje que les dije en Mateo 4. En Mateo 4. Les dije que era un pasaje paralelo. En Mateo 4, versículo 17, Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores. Y les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, los siguieron. Y pasando de allí vio otros 2 hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, los siguieron. Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Él es el que llama, Él es el que hace de nosotros pescadores de hombres. No somos nosotros, pero es su reino y es su evangelio en nosotros el que es entregado. Hagámoslo con fidelidad y hagámoslo realmente con un motivo puro: su gloria. Que el Señor traiga arrepentimiento de sus pecados a todos aquellos que sigan escuchando este mensaje, porque eso es el amor de Dios y su misericordia. Su Hijo fue puesto en la cruz. Su Hijo cargó con nuestros pecados. Su Hijo fue el Cordero de Dios que vino a quitar el poder del pecado en nuestras vidas. Y su Hijo realmente cumplió. Y Él resucitó al tercer día. Y Él ascendió. Y Él hoy sigue llamando al arrepentimiento. Y a todos aquellos que llaman al arrepentimiento, los llama a ser sus discípulos. Y reciben el mismo llamado a ser pescadores de hombres. Respondamos al Maestro, aprendamos la lección y sigamos siendo transformados por su enseñanza. Vamos a orar y que Dios salve a su pueblo. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y por tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, perdónanos por cuanto hemos sido tan negligentes en la labor que nos diste.
Perdónanos, Señor, por cuanto no hemos hecho caso de tu enseñanza. ¿Cuántas veces en el fondo de nuestro corazón estamos contestando lo mismo que Pedro? Yo ya lo hice y no resultó nada. Por favor, perdónanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y concédenos la gracia del arrepentimiento para poder ser susceptibles de recibir, abrazar y obedecer la palabra que nos das. En el nombre de Cristo, nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Salvador y sobre todo nuestro Dios. Bendito y alabado sea por siempre, porque suyo es el reino, el poder y la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar al Señor, amados.